Bueno, lamentablemente no pudimos hacer la clase en vivo, así que bueno, va a estar grabada la clase. Igual, bueno, esto era lo que había notado en la clase en vivo, pero bueno, vamos a empezar todo de cero. Bueno, ¿de qué se trata este tema de tiro oblicuo? Bueno, el tema es que ahora vamos a tener un movimiento en dos dimensiones, en vez de en una dimensión. Hasta ahora lo que veníamos haciendo era que elegíamos un eje, perdón, ahí vamos a pasar. Teníamos un eje, el objeto se movía en una sola recta, entonces elegíamos ese eje como eje X y podíamos representar el movimiento en una sola dimensión. Ahora lo que vamos a hacer es arrojar un objeto. El objeto va a ser una parábola en el aire, ya después vamos a ver por qué es una parábola. También va a ser una parábola en el aire, con lo cual va a haber dos coordenadas que vamos a tener que especificar. La coordenada X del movimiento, o sea, la coordenada horizontal, y la coordenada Y del movimiento, o sea, la coordenada vertical. ¿Está bien? Eso es lo que está reflejado en este sistema. ¿Está bien? Vamos a tener la coordenada X del movimiento, la coordenada Y del movimiento. Entonces, cada punto de esto que se llama trayectoria, la trayectoria va a ser el conjunto de puntos que ocupa el objeto a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Esto se llama trayectoria. ¿Está bien? Es importante darse cuenta que la trayectoria son puntos en el espacio, o sea, tienen coordenadas X y Y. ¿Está bien? Son pares de valores, una coordenada para X, un número para X, un número para Y. Era lo que vimos en la primera clase cuando vimos vectores, ¿no? Entonces, todos los puntos que va tomando el cuerpo, es como si uno pudiera sacar foto por foto y ir marcando la posición del cuerpo en cada momento y después trazar la curva que sigue en el espacio. Es básicamente la curva que sigue en el espacio. Entonces, lo vamos a poder describir de esta manera. ¿Está bien? Vamos a poder describir una coordenada X que va a ser un movimiento uniforme y una coordenada Y que va a ser un movimiento uniformemente variado. ¿Está bien? Es una combinación de los dos movimientos. ¿Por qué pasa esto? Porque vamos a tener una aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Perdón, está un poco duro. Ahí está. Para mostrar la cámara para abajo. Ahí está. Creo que quedó igual que antes. Vamos a tener una aceleración de la gravedad que va a apuntar en el sentido vertical. Entonces vamos a tener una aceleración en el eje Y que va a ser igual a la de la gravedad en módulo. Por supuesto el signo después va a depender si yo tomo positivo para arriba en el eje Y, que es como normalmente yo lo hago, y lo vamos a hacer todos. Entonces este valor va a ser el valor de la aceleración en el eje Y va a ser menos g, porque g está apuntando para abajo. Pero voy a tener una aceleración, por lo tanto acá voy a tener una velocidad variable en este eje. Mientras que en el eje X no voy a tener ninguna aceleración, por lo tanto va a ser una velocidad constante. ¿Está bien? La velocidad con la cual se va a desplazar el móvil en el eje X va a ser constante, mientras en el eje Y va a ser variable, porque tiene que subir y después bajar. Lo puedo hacer acá. Tiene que subir y después bajar. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos hacer en este caso es ir marcando, este sería un detalle del mismo gráfico que está acá, ir marcando en la trayectoria lo que sería la velocidad y la aceleración. ¿Cómo sería la velocidad? La velocidad sería en cada punto vamos a trazar un vectorcito que va a corresponder a la velocidad, que va a ser tangente a la trayectoria. Entonces, voy a agarrar una regla de acá. Cuando el móvil está subiendo, la flechita va a apuntar así. Después, a medida que va llegando a la parte más alta del recorrido,
la flechita se va enderezando. Cuando llega justo a la punta, a la cima del recorrido, al punto más alto de la trayectoria, el vectorcito velocidad es horizontal, ¿está bien? Y después va a empezar a caer, o sea, va a empezar a apuntar para abajo, ¿está bien? Se lo voy a mostrar un poco más de cerca el gráfico, para que lo vean. En este caso, como ven, estas son las velocidades, ¿está bien? ¿Y cómo serían las aceleraciones? En cada punto, la aceleración siempre va a apuntar hacia abajo, ¿está bien? Siempre va a ser G, la aceleración. Entonces vamos a tener este gráfico así, ¿está bien? Entonces siempre es importante recordar esto en el movimiento, que uno tiene la trayectoria y va a tener en cada punto de la trayectoria la velocidad que es tangente a la trayectoria y la aceleración, que en este caso sería siempre para abajo. Esta aceleración es lo que hace, es como si se colgara del vector y hiciera que este vector fuera dando así la curva esta. ¿Está bien? Es como, ya vamos a ver que es en realidad la fuerza de gravedad lo que hace eso, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viendo todo en términos de aceleración. Entonces, básicamente eso es lo que pasa con la aceleración. Voy a tratar de poner, ahí está, un poquito más para acá el pizarro. Bueno, entonces ya es hora de que empecemos a ver de qué manera vamos a poder representar estas velocidades que son vectores en componentes X y componentes Y. Para lo cual tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que es funciones trigonométricas, básicamente. Perdón que me estoy tratando de sacar una foto de eso, a ver si puedo después mandárselas. Me quede ya la fotito. Ahí está. Listo. Bueno, entonces decíamos, vamos a tener que repasar lo que es descomposición de vectores, básicamente. Porque hay una velocidad que está inclinada y la tenemos que descomponer en una componente X que va a ser constante y una componente Y que va a ser variable. ¿Está bien? Entonces ahora voy a borrar esto. Ya que está grabado no necesito esperar que copien nada. Aparte justamente le saqué la fotito para poder tenerla de referencia y mandársela después. Cosa de que tengan material. Lamentablemente este marcador me deja todo negro, pero bueno. Bueno, entonces un pequeño repaso. Vamos a ampliar el pizarrón. Descomposición de vectores. ¿Está bien? Si tengo vamos a hacerlo un colorcito mejor. Tengo una velocidad que es este vector. ¿Está bien? Este va a ser el vector velocidad, por eso le pongo la flechita arriba. Y yo lo voy a querer descomponer en una componente X, que lo voy a llamar Bx, y una componente Y, que lo voy a llamar BY. ¿Está bien? Y quiero ver cómo se hace eso. Vamos a llamar a este ángulo que forma el vector con el eje X, lo vamos a llamar alfa. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo yo descomponer esto? Bueno, lo que puedo hacer yo para descomponer esto es aplicar la definición de funciones trigonométricas. Ustedes ya sabrán, los que no saben, bueno, lo aprenderán ahora, que se define el seno de alfa
¿está bien? Como el cateto opuesto al ángulo, ¿está bien? Va a haber un ángulo, este ángulo va a ser un ángulo recto, ¿está bien? Este triángulo es un ángulo rectángulo. El lado opuesto, el cateto opuesto al ángulo, que sería el B sub I, dividido la hipotenusa, que sería el módulo de B, que lo llamo B. También estoy llamando B al módulo del vector. O sea, el módulo de vector significa cuánto vale el largo de este vector. ¿Está bien? El largo de ese segmento. La definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo para el coseno. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Está bien? Y la definición de tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Por lo tanto, esto es seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿no? Estas son las relaciones trigonométricas que vamos a tener, ¿está bien? Entre los vectores. También tenemos otra relación que va a ser Pitágoras, ¿no? Sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, así que uno puede también tener la relación que B es la raíz de bx cuadrado más bi al cuadrado. ¿Está bien? Estas son todas las relaciones que uno va a tener para poder trabajar con descomposición vectorial. De esto, lo que vamos a poder sacar de acá es la relación que B sub I va a ser B por el seno del ángulo. De estas vamos a sacar que B sub x va a ser B por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Entonces, teniendo B, teniendo la velocidad, el mod B, que sería el módulo de... Vamos a ponerlo más cerca. Teniendo la velocidad B, que es el módulo del vector velocidad, y teniendo el ángulo, uno puede sacar cuál es la componente x, y teniendo B y teniendo el ángulo, puede sacar cuál es la componente y. La componente x y la componente y. ¿Está bien? Si uno tuviera la componente x y la componente y, uno podría sacar la velocidad, el módulo, por Pitágoras. ¿Y cómo saca el ángulo? Utilizando esta, básicamente haciendo el arco tangente de BI dividido BX. ¿Está bien? Entonces las que vamos a usar, las fórmulas que vamos a usar son estas. ¿Está bien? Podemos usar estas. ¿Está bien? Cuando tenemos el módulo y el ángulo y queremos sacar las componentes, usamos estas de acá. Dado el módulo y el ángulo, sacar las componentes. O si tenemos las componentes, podemos sacar módulo y ángulo con estas de acá. ¿Está bien? Así que eso sería, digamos, el repaso de cómo sacar las componentes, cómo trabajar descomponiendo la velocidad en dos componentes. Estoy sacando la foto del pizarrón. Yo pienso después que le voy a mandar, ahí está, la foto de todos los pizarrones, así ustedes tienen como para mirar el video y mirar la foto si necesitan copiar. Bueno, entonces, esto es básico, digamos, así que lo tienen que saber, se lo tienen que aprender.
Si no lo saben, lo tienen que aprender, si no, lo tienen que repasar. Pero un vector lo puedo descomponer en las componentes. Y estas componentes son las que yo voy a utilizar para modelar el movimiento. La componente X va a ser una componente constante, ¿está bien? Y la componente Y va a ser una componente variable porque tiene la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad solamente afecta la velocidad en Y. No afecta en nada la velocidad en X. Cuando yo arrojo un objeto con una cierta velocidad en el eje X, ¿está bien? Esa velocidad se mantiene siempre en el movimiento. Así que bueno, voy a borrar acá. Tengo el borrador, famoso borrador que no borra nada. Así que tengo una servilleta que me va a servir para esto. Bueno, entonces, sigamos adelante. Volvamos un poco al tiro oblicuo. Vamos a formar las ecuaciones. Entonces dijimos que para el eje Y correspondía un mRV, ¿está bien? Porque tenía la aceleración de la gravedad. Así que si yo elijo como sistema de referencia, vamos a ponerlo acá al costado, elijo un sistema de referencia con el Y hacia arriba, ¿está bien? Y el X para acá. Ya sabemos cuando vimos movimiento de tiro vertical que cuando poníamos el eje Y hacia arriba, la aceleración en ese sistema era menos g. Entonces vamos a tener dos ecuaciones de movimiento. La coordenada Y va a ser I0 más B0I por T menos un medio de G por T cuadrado. Acá acuérdense que si es necesario, en vez de T hay que poner T menos T0. ¿Está bien? Si tengo si estoy haciendo, por ejemplo, un encuentro entre dos movimientos que tienen diferente origen temporal, lo puedo, en vez de T, poner T menos T0 en donde corresponda. En general lo vamos a escribir así nomás. Y la velocidad en Y va a ser B0I menos G por T. ¿Está bien? Estas van a ser las dos ecuaciones que voy a tener en el eje Y, mientras que en el eje X, perdón que se borró un poquito, no se le pasé la mano, ahí está. Mientras que en el eje X voy a tener las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Así que si saben movimiento uniforme y movimiento uniformemente variado, el tiro oblicuo no es más que una combinación de esos dos en cada uno de los ejes, ¿está bien? Entonces, X va a ser el X0, ¿está bien? O sea, la posición en X inicial, más B0X por T, y en realidad no tengo ninguna otra, porque solamente es esta. La otra es que la velocidad en X va a ser siempre igual a B0X, ¿no? ¿Está bien? Uno podría aclararlo, ¿está bien? Pero la velocidad en X va a ser siempre igual a B0X. Entonces la única realidad que me interesa es esta de acá. ¿Está bien? La posición en X es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces es posición más velocidad por tiempo. Pero siempre hay que acordarse que las velocidades son las componentes. ¿Está bien? Son las componentes de velocidad. O sea, B0X y BX, B0I y BI. ¿Está bien? Esta se mantiene constante mientras esta va cambiando en el tiempo. Entonces, estas son las ecuaciones. ¿Y qué es lo que, digamos, lo nuevo es que hay que trabajar con las componentes de velocidad? O sea, cuando uno tiene una velocidad y un ángulo,
tiene que poder saber cómo hallar la velocidad x, la velocidad y al revés. Si tiene velocidad x y velocidad y, uno tiene que saber cómo volver a ver cómo componer eso para obtener el módulo de la velocidad y el ángulo de la velocidad. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones. Ahora queda explicar alguna cosita más que la voy a explicar con un ejemplo. ¿Está bien? Entonces, vamos directamente al ejemplo. El ejemplo va a ser el ejemplo del ejercicio, el segundo ejercicio de tiro oblicuo, el que empieza con se dispara un rifle, que en mi guía es el 31, pero probablemente en la de ustedes tenga un numerito más o menos. Se dispara un rifle desde lo alto de una colina, el proyectil parte con una velocidad de 50 metros sobre segundo, etc. Pero lo que quería antes era contestar las preguntas que están al principio de lo que dice problemas variados. ¿Está bien? Que es las preguntas generales. Dice, un cuerpo cuya aceleración es nula, ¿puede estar en movimiento? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que sí, puede estar en movimiento, porque puede tener una velocidad constante y tener una aceleración nula. ¿Está bien? La aceleración nula quiere decir que la velocidad es constante. Bueno, me interesaba ver las de tiro oblicuo en particular, las otras las pueden contestar ustedes. Pero la que dice, la aceleración de la gravedad es constante, ¿qué suposición estamos haciendo en ese caso? Nos pregunta si la aceleración de la gravedad es constante, y la respuesta es que nosotros estamos haciendo la suposición de que es constante. En realidad es constante si uno se mantiene muy cerquita de la superficie de la Tierra, ¿no? Si uno viaja o el tiro es muy alto, también en distintos puntos de la Tierra va a tener distintos valores de la aceleración de la gravedad. Y si el tiro oblicuo es muy alto, sube lo suficiente como para que cambie apreciablemente el valor de la aceleración de la gravedad, ahí vamos a estar en problemas con nuestro modelo. ¿Está bien? Nuestro modelo es que la aceleración de la gravedad es constante y no tiene por qué quizás ser así. ¿Hacia dónde apunta? Esto es importante. En un tiro oblicuo, ¿hacia dónde apunta la aceleración de un cuerpo y hacia dónde su velocidad? En este caso, como vimos, ¿está bien? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria y la aceleración siempre es hacia abajo. ¿Está bien? Es vertical, hacia abajo. Habíamos hecho el dibujito, ¿está bien? De la trayectoria. Y en algún punto de la trayectoria marcar la velocidad. Por ejemplo, en este punto, esta es la velocidad. Y esta es la aceleración. ¿Está bien? Entonces, la velocidad es tangente a la trayectoria y la aceleración es hacia abajo. ¿En qué caso la trayectoria de una pelota lanzada al aire es una parábola? Es importante quizás después le voy a mandar, no quiero hacerla porque es larga la demostración, no quiero hacerla acá, pero le voy a mandar escrita la demostración de por qué el movimiento es una parábola. Es cuestión de agarrar de estas ecuaciones, despejar el tiempo de la x y reemplazarlo en la ecuación de la y, con lo cual nos va a quedar y en función de x, y eso me va a quedar una cuadrática, o sea que es una parábola. Bueno, y después las otras preguntas se las dejo a ustedes, pero me interesaba, digamos, que contesten bien las preguntas al principio para que tengan claro, digamos, conceptualmente cómo es esto del tiro oblicuo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir al ejemplo, porque me parece que se va a entender mejor con el ejemplo que con lo que yo pueda hablar acá, porque estos básicamente son las ecuaciones, así que no tengo nada que, perdón,
Me estaba filmando, sacando la foto, pero voy a sacar la foto para tenerla, para mandarle después. Entonces, vamos a ir directamente al ejemplo. ¿Está bien? Ya tenemos las ecuaciones, las voy a borrar porque esas ecuaciones las tiene que saber bastante de memoria, digamos. Son ecuaciones fáciles que las trabajan todo el tiempo, así que no hay razón para que no se las aprendan de memoria o deducirlas de alguna manera, sabiendo cómo son los movimientos. Así que vamos al ejemplo. Ya estamos, no quiero hacerlo muy largo, ya estamos en 25 minutos, espero que este ejemplo pueda hacerlo rápido. Pero el problema dice, se dispara un rifle desde lo alto de una colina. ¿Está bien? Es el problema del rifle, del disparo del rifle. Desde lo alto de una colina. Entonces tenemos la colina, podríamos representar así, ¿no? Acá está el rifle. Déjenme representarlo así. No tengo otra forma de dibujarlo. El proyectil parte con una velocidad de 50 metros sobre segundo en una dirección que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. ¿Está bien? Me dan el ángulo en el que está puesto el rifle. ¿Está bien? El proyectil parte con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Ese es un dato importante. Me dan la velocidad inicial. Me dan la velocidad inicial, me dan el ángulo de 37 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estos datos? Antes de contestar las preguntas. Las preguntas son hallar la posición del proyectil a los 2 segundos, a los 5 segundos y a los 8 segundos. Representar dicha posición en un diagrama XY. ¿Está bien? Yo lo que voy a hacer es formar las ecuaciones y después dejar que esto lo hagan ustedes. ¿Está bien? Y después seguir respondiendo a las otras preguntas. Entonces, lo que voy a poder hacer antes de todo es saber las componentes de esa velocidad. ¿Por qué? Porque esta velocidad que me dan acá es solamente la velocidad inicial en el punto de partida. Después va a ir cambiando esto. ¿Está bien? Entonces esto es solo la velocidad inicial. No es la que va a tener en todo el viaje. ¿Por qué? Porque esta velocidad va a cambiar, va a ser un tiro, en algún momento se va a poner horizontal, en otro momento va a empezar a caer. ¿Está bien? Entonces esta velocidad va a tener que cambiar, ya sea en módulo como el ángulo, ¿no? Entonces estos datos solamente me sirven en el instante t igual a 0, digamos. Si tomamos justo cuando dispara como referencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta velocidad? Vamos a descomponerla. Sé que mi módulo es 50 metros sobre segundo y lo que tengo que hacer es saber cuánto vale la Bx, la B0x y cuánto vale la B0y. ¿Está bien? Esta es mi B0. ¿Está bien? ¿Y qué cálculo hago? Hago los cálculos que había puesto antes. La B0x va a ser B0, 50 metros sobre segundo, por el coseno de 37. ¿Está bien? Y esta va a ser el B0, 50 metros sobre segundo, por el seno de 37. Así que ahora lo que tengo que hacer es agarrar la calculadora, fijarme cuánto vale coseno de 37 y seno de 37. Fíjense, chequen que la calculadora esté en... me estoy quedando sin batería. ¿Podés creer? Bueno, no le voy a poder mandar más fotitos. Porque me estoy quedando sin batería en el celular. Pero bueno, si van a la calculadora, fíjense
Chequen bien que la calculadora esté en grados para hacer esa cuenta. Ponen seno de 37 es 0,6. ¿Está bien? Este seno de 37 es 0,6 y este va a ser 0,8. ¿Está bien? Se me está por apagar el celular y no tengo forma acá de cargarlo, así que no voy a poder sacar la foto. Entonces, esto va a ser 0,6. Esto es 50 metros sobre segundo por 0,6. Esto da 30 metros sobre segundo. Y esto va a ser 50 metros sobre segundo por 0,8. Y esto va a ser 40 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces ahí ya saqué las velocidades iniciales. En X, 40 metros sobre segundo. Y en Y, 30 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta velocidad de 40 metros sobre segundo va a seguir siempre en todo el movimiento 40 metros sobre segundo en el eje X. O sea, en el eje X siempre se va a mover en forma constante. O sea, el movimiento no es en el eje X, el movimiento es el tiro oblicuo, pero la coordenada X de ese tiro oblicuo se va a mover siempre con una velocidad constante. ¿Está bien? Es como si tuviera la sombra, digamos. La sombra, si tuviera una luz de arriba, la sombra de este objeto que hace el tiro oblicuo en todo el trayecto va a tener una velocidad constante. En cambio, la velocidad en Y va a ser hacia arriba y después hacia abajo. ¿Está bien? Entonces me guardo esos datos acá. ¿Está bien? B0x igual a 40 metros sobre segundo. B0y igual a 30 metros sobre segundo. Y voy a borrar acá abajo. Aprovechando que esto está grabado, ustedes pueden parar y copiar, ¿está bien? Eso en vez de mandarle la foto, por ahí es más fácil que hagan eso. Entonces, ¿cómo van a ser las ecuaciones de movimiento? En el eje Y, primero lo que voy a tener que hacer es establecer un sistema de referencia, algo que me había olvidado, pero si tengo esto, en realidad no me están diciendo la altura. Si me dijeran la altura de esta montañita, yo podría establecer el cero de altura acá, pero como no me están diciendo cuándo vale esta altura, y las preguntas no refieren a eso, directamente lo pongo ahí a mi sistema de referencia. ¿Está bien? O sea, lo voy a dibujar ahí directamente. En mi sistema de referencia va a ser este, ¿no? ¿Está bien? O sea, lo pongo justo en la cima. Por lo tanto, la posición inicial, tanto en X como en Y, va a ser 0. ¿Está bien? En esas condiciones, lo que puedo saber es que X0 va a ser igual a 0 e Y0 va a ser igual a 0. Si yo pusiera mi sistema de referencia acá en el piso, tendría que saber cuánto es esta altura inicial, ¿no? Me la tendría que decir, o yo la tendría que poder calcular de alguna manera. Como no me dicen nada, yo tengo la libertad de elegir y ponerlo ahí. Por total no me importa, no preguntan nada con respecto al piso. Era lo mismo poner el cañón en el piso en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo son las ecuaciones de movimiento? En el eje Y va a ser Y igual. Hay 0, 0, ¿está bien? Si quieren lo pongo por esta vez. 0 más el B0i 30 metros sobre segundo por T menos 1/2 de 9,8 metros sobre segundo cuadrado por T cuadrado. ¿Está bien? Si usan 10 no hay problema. En muchos problemas vamos a usar 10 porque dan los números más redondos. Pero lo real sería poner 9,8 por lo menos como G. A veces uno usa 10 metros sobre segundo cuadrado aproximando la gravedad a eso para que den un poco más redondos los números. Pero nada más que por una comodidad. ¿Está bien? El real sería poner esto. Y la velocidad en Y, porque a veces nos va a interesar saber cuánto vale la velocidad en Y, que va cambiando minuto a minuto. Va a ser la velocidad inicial en Y, 30 metros sobre segundo, menos aceleración, 9,8 metros sobre segundo cuadrado
por t. ¿Está bien? Estamos ahí. Y finalmente, para la coordenada x, vamos a tener la ecuación de que x es igual a x0, si quiero lo pongo, pero después no lo vamos a poner más velocidad en x, 40 metros sobre segundo por tiempo. Acuérdense que este es lineal, así que queda ahí, y la única que vale es esta, porque la velocidad siempre vale 40, así que no necesito poner ecuación. Estas serían las tres ecuaciones que me van a servir para resolver el movimiento. Entonces, cuando me preguntan en la posición del proyectil a los 2 segundos, a los 5 segundos y a los 8 segundos, no es más que reemplazar el tiempo en estas fórmulas y obtener la posición en x y en y y poder graficarlos en un grafiquito. ¿Está bien? Me interesa más el otro punto que dice hallar en qué instante se encuentra al mismo nivel que el de partida, qué posición ocupa y cuál es su velocidad en ese instante. ¿Está bien? Entonces, si ya copiaron, pueden detener y copiar, pero voy a borrar los datos iniciales acá arriba para poder hacer eso. Ya tengo las fórmulas ahí abajo. Esto lo puedo borrar también, porque en realidad lo único que me interesa es, en este caso, lo que me interesa es que, si este es el nivel, digamos, lo que me están preguntando es que una vez realizado el tiro, en algún momento este llegó al mismo nivel. ¿Está bien? Imagínense que esto, si quieren, lo pueden pensar como que es el piso. No importa, porque lo que me preguntan es, se disparó de acá y en qué momento volvió a tener la misma altura que al principio. Si esta altura la llamo 0, entonces lo que me están preguntando es cuándo tuvo altura 0. Si esta altura la llamo 100 metros, me están preguntando cuándo tuvo 100 metros de nuevo. Como esto todo está para altura 0 acá, te lo voy a hacer con estas ecuaciones. Y lo que me preguntan acá es cuándo y va a ser igual a 0 de nuevo. ¿Está bien? Entonces lo trabajo con esta. Fíjense cómo me queda esa ecuación. Esa ecuación me queda así. Si la hago de este lado, lo voy a hacer. A ver, ahí, no sé si se va a ver, pero esa ecuación me queda 30 metros sobre segundo por t menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado igual a 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de hallar en qué instante esta altura vuelve a ser 0. ¿Está bien? Lo voy a hacer así se ve más claro. Pero fíjense que acá puedo sacar factor común el tiempo, ¿está bien? Un tiempo, un t, y me queda 30 metros sobre segundo menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por t, igual a 0. Saqué un t, entonces acá salió afuera, acá salió uno de los dos t, porque es cuadrado, me quedó un t ahí. Entonces una solución está igual a 0, que es trivial porque era la solución en t igual a 0 cuando el móvil estaba acá, también está en altura 0, ¿no? Y la otra va a ser, ¿está bien? Ahí. Entonces, una va a ser t igual a 0, y de acá va a salir la solución 30 metros sobre segundo igual a 4,9, o sea, igual a 0 todo este paréntesis, y de ahí despejo, ¿está bien? 4,9 metros sobre segundo cuadrado por t, o sea que t es aproximadamente 30 metros sobre segundo dividido. Vamos a usar 5 en vez de 4,9 para hacer redondo, yo porque ahora no tengo la calculadora, entonces ahí está, 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Porque un medio de g, ¿está bien? Entonces, esto aproximadamente va a dar 6 segundos. ¿Está bien? Vamos a volver. Si quieren lo pueden parar y lo pueden copiar. Lo voy a mostrar un poquitito más así. Lo pueden parar, pero ahí está. ¿Está bien? Entonces, igualé la altura, la posición de la ecuación de altura, la igualé a 0.
despejé el tiempo, me van a dar dos soluciones. Si quieren pueden aplicar la fórmula de la cuadrática, pero como no tiene término independiente, es más fácil sacar factor común t y sacar las dos soluciones. T igual a 0, o este es igual a 0, o todo el paréntesis es igual a 0, con lo cual me sale que tiempo 6 segundos. ¿Está bien? Entonces la solución que estoy buscando es esa. El tiempo acá son 6 segundos, ¿no? Y después lo otro que me preguntan es ¿en qué instante bueno, en realidad en el punto B también me preguntan qué velocidad tiene en este instante, para lo cual uno tiene que reemplazar en las fórmulas de velocidad, ¿está bien? Si reemplazo 6 acá, ¿está bien? ¿Qué velocidad me va a dar? Imaginen que este número es 10 en vez del 9,8, esto sería 60. 30 menos 60 me da menos 30, ¿está bien? La velocidad a los 6 segundos, la velocidad I a los 6 segundos es igual a menos 30 metros sobre segundo, ¿está bien? Y la velocidad en X a los 6 segundos, ¿cuánto vale? Siempre lo mismo, 40 metros sobre segundo, ¿está bien? Perdón que no me di cuenta que me estaba yendo del pizarrón, ¿está bien? La velocidad en I a los 6 segundos es menos 30 metros sobre segundo y la velocidad en X a los 6 segundos es 40 metros sobre segundo. Fíjense que está bien que la velocidad en I a los 6 segundos sea negativa, porque viene bajando acá. Entonces si yo dibujo la velocidad acá, va a ser, la velocidad en ese punto va a ser así, ¿está bien? Va a ser un vector así. Y ese vector, si lo dibujo más grande acá, ese vector va a tener una componente Y, va a tener una componente X positiva, y va a tener una componente Y negativa, ¿está bien? Porque va para abajo. ¿Está bien? Si quieren lo puedo acercar un poco para que se vea. Entonces está bien que esta velocidad sea negativa. Y la otra pregunta que me hacen es, ¿cuál es el punto más alto? O sea, ¿en qué instante llega este punto más alto? ¿Está bien? ¿Cuál es el instante este? El instante en el que llega acá. No sé la posición pero este instante. Lo que me pueden preguntar también, perdón que vuelva al anterior, pero me acordé, es qué posición tiene en X en este instante, que es reemplazar acá por 6 segundos, ¿no? Que serían 240 metros. O sea que acá la posición X va a ser 240 metros. ¿Está bien? Y continuando la pregunta, uno podría aplicar propiedades de simetría de esto, diciendo, bueno, si esto es una parábola, como ya les voy a mandar la demostración, y esto es 240 metros, acá sí o sí tienen que ser 120 metros, por simetría, y si acá tardó 6 segundos, desde que salió hasta que llegó hasta acá, hasta el punto máximo va a tardar 3 segundos. Eso se puede hacer, porque la parábola es simétrica, siempre y cuando salga y llegue al mismo lugar. Si esto sigue para abajo, entonces ya no es cierto, ¿no? Que cuando llega acá abajo, si tocar el piso más abajo, que una cosa es la mitad de la otra, ¿no? Solamente cuando estamos en un problema así simétrico. Pero ¿cómo iría si no me dijeran nada para calcular este punto más alto? Primero siempre calculo el tiempo. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, yo sé por tiro vertical que en el punto más alto de un tiro vertical la velocidad en I es igual a, la velocidad es igual a 0. En este caso sería solo la velocidad en I, porque la velocidad en X siempre vale 40. ¿Está bien? Entonces lo que yo tengo que hacer en ese caso, voy a borrar esta parte. Lo que tengo que hacer en ese caso es, para el punto más alto, voy a tener que hacer esta cuenta. Igualar la velocidad de I a 0. ¿Está bien? O sea, 30 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por t igual a 0. Bueno, de acá sale que esto, si redondeamos de nuevo la gravedad a 10 para que dé números redondos, esto me sale que t es aproximadamente 3 segundos. ¿Está bien?
O sea, ¿cómo hallo el punto más alto de la trayectoria? Igualando la velocidad en I a 0. ¿Está bien? Y si esos 3 segundos los reemplazo en X, fíjense que me da 120 metros. 3 por 4, 12. ¿Está bien? 3 por 40, 120. Si reemplazo los 3 segundos, la posición en X me da 120 metros. Y lo que puedo sacar en Y, si ustedes se fijan, van a hacer la cuenta ustedes, pero si reemplazan los 3 segundos acá, van a poder sacar qué altura tenía sobre este nivel. ¿Está bien? A los 3 segundos. ¿Está bien? Eso les dejo para que hagan la cuentita ustedes. Bueno, yo voy a cortar la clase acá para que no se me haga tan difícil después de subirla. Pero pueden hacer consultas pueden hacer consultas por el grupo de WhatsApp. Y si se me ocurre alguna otra cosa que falte, les mando otro video cortito por ahí otro día para que tengan tiempo de ver como complementario, porque ahora no me estoy acordando y no quiero quedarme pensando acá, así que bueno, me despido, voy a detener la grabación y voy a tratar de subir esto lo más rápido posible. Hasta luego.